Pero hoy en día sí nos vamos a enfrentar tal vez a personas que quieran que neguemos nuestras creencias para poder aceptarnos en un grupo social o para pertenecer a cierto grupo de amigos. O tal vez van a querer que hagamos actividades el día domingo para poder ser parte de un equipo. O de alguna manera el negar a Cristo no solamente es decir, no creo en Jesucristo. Es también de alguna manera el olvidarnos de nuestros convenios o de el poner esas prioridades antes que el testimonio que tenemos de Jesucristo. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Moroni, a pesar de haber concluido los registros principales, fue impulsado a añadir enseñanzas fundamentales para nosotros, las futuras generaciones, consistentes en la apostasía venidera. Él documentó prácticas esenciales como el bautismo, la confirmación y la Santa Cena, temas que muchas diferentes organizaciones cristianas tienen diferentes puntos de vista. Estas instrucciones detalladas aseguran que las ordenanzas del sacerdocio se realicen según el mandamiento del Señor, ofreciendo herramientas valiosas para preservar la fe y la unidad entre los verdaderos creyentes de Jesucristo. Bienvenidos al episodio número 49 para guardarlos en la vía correcta. Vamos a hablar de Moroni del capítulo 1 al capítulo 6 inclusive. Y pues queremos darle la bienvenida a este episodio. Gracias por estarnos escuchando. Y Damara, el poder ver este podcast no nos quita la responsabilidad de estudiar el manual de Ven, sígueme. Y también leer las escrituras. Exacto. Y sobre todo de asistir los domingos a la iglesia, a la escuela dominical. Claro, va a ser un tema que se va a tocar, ¿no? En esta noche. Y bueno, este día yo me siento muy contenta porque ya estamos en la recta final del Libro de Mormón. Viene la temporada navideña, ya vengo bien en mi papel navideño. Y entonces me encanta cómo es que Moroni nos enseña en estos capítulos que son muy cortos, pero son súper sencillos y claros, de cómo él defendía su religión, defendía lo que sabía. Y a él se le mostraron muchas cosas también. Él sabía que íbamos a pasar ciertas dificultades y precisamente pensaba él que había terminado todo su trabajo con terminar lo que había hecho su papá y su papá mormón. Y también con el libro de Éter. Con el libro de Éter. Más sin embargo, el trabajo no estaba terminado, ¿no? Damara, y la clase pasada veíamos cómo él se lamentaba en lo débil que era para escribir. Él decía que era fuerte en hablar, pero débil en escribir. Y estos últimos capítulos, nos demuestran cómo, si le llevamos las debilidades al Señor, las convierte en fortalezas, como lo veíamos. Definitivamente el Libro de Mormón es un libro para nuestros días. ¿De qué otra manera nos podríamos explicar que Moroni nos detallara tan específicamente la oración del pan, la oración del agua y las diferentes ordenanzas que vamos a ver? No hay otra manera más que la explicación de que era guiado por el Señor, inspirado. Pura revelación. Y el primer tema que vamos a analizar es perseveración en medio de la oposición. Ese es el primer tema. O perseverar. Perseverar, sí. Yo creo que era más bien esa palabra, perseverar en medio de la oposición. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 de Moroni. Me encanta lo que dice aquí, ¿no? Porque podemos ver la tribulación a la que estaba él sometido. Adrián, ¿me ayudas con el primero, por favor? Claro. Moroni 1, versículo 1 y 2. Muy bien. Dice: ahora bien, yo Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. Porque he aquí, sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio matan a todo nefita
que no niegue al Cristo. Así es. Ya lo hemos tocado en otros capítulos, que él tuvo un periodo donde estuvo en soledad y cuidando las escrituras, lo que ahora conocemos como Libro de Mormón. Entonces, me llama mucho la atención cómo es que él describe que aún entre el pueblo de los nefitas o lamanitas, ya los que quedaban, había pura iniquidad y había guerras aún entre ellos y llegaban a ser muy sangrientas. Y entonces él llegó a ocultarse, ¿no? Con el fin de preservar tanto los anales como su vida en ese momento. Pero me gusta mucho lo que dice, que es que no negaría al Cristo. Uh-huh. Entonces, Adrián, en la actualidad a lo mejor no nos encontraremos en situaciones donde nos perseguirán para terminar con nuestras vidas, ¿no? Pero nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles donde nos toque enfrentar a las personas que nos dicen cosas sobre nuestras creencias, ¿no? Claro, probablemente, bueno, pues el pariente de tu esposo, a él sí lo mataron sí. A él sí lo mataron por no negar a Cristo, ¿verdad? Es Rafael Monroy. Uh-huh. Ok. Pero hoy en día sí nos vamos a enfrentar tal vez a personas que quieran que neguemos nuestras creencias para poder aceptarnos en un grupo social o para pertenecer a cierto grupo de amigos. O tal vez van a querer que hagamos actividades el día domingo para poder ser parte de un equipo. O de alguna manera el negar a Cristo no solamente es decir, no creo en Jesucristo. Es también de alguna manera el olvidarnos de nuestros convenios o de el poner esas prioridades antes que el testimonio que tenemos de Jesucristo. Y me gusta mucho la manera en que Moroni dijo que él se defendía. Dice que se escondía, ¿ok? Y obviamente nosotros no nos vamos a aislar. Nosotros no estamos en una situación en donde podemos perder nuestra vida, uh-huh, aun cuando él sabía que tenía que continuar con una misión. Él por medio del Espíritu sabía que tenía que escribir más y sabía que tenía que esconder las planchas. Entonces, él tenía que cuidarse de esa manera. Y Damara, muchas veces en nuestra vida nos va a tocar el tener que escoger entre ser populares o hacerlo o escondernos de esa popularidad y hacer lo correcto. Yo creo que la gran mayoría de nuestros jóvenes en la edad de la secundaria y de la prepa se enfrentan al dilema de obedecer la palabra de sabiduría, uh-huh, o de alguna manera ser excluidos de fiestas y de grupos sociales por no beber alcohol o por no fumar o por guardar la ley de castidad. Y la manera en que nos podemos esconder, y no sé si escondernos es la palabra adecuada, pero de guardarnos del mundo, es permanecer en lugares santos. De ahí la importancia que nuestros líderes nos tengan actividades, nuestros líderes nos ayuden a llenar nuestro calendario con actividades que nos permitan estar en una situación diferente a la de Moroni. Uh-huh. No estar expuestos a que perdamos nuestra vida hablando de una manera espiritual. Así es. Y me encanta cómo Moroni contesta en el 3. Dice, yo, Moroni, no negaré al Cristo. Hace una afirmación directa. Y creo que es algo que podría ayudar a nuestros jóvenes o nuestras propias familias, o cuando tengamos que tomar alguna decisión, hacer el compromiso de no negar al Cristo, ¿no? Parece el lema de hombres y mujeres jóvenes anual. No negaré a Cristo. Así es. Sería ideas. Sería buena opción. Y entonces en el versículo 4 me encanta que dice, por consiguiente, escribo unas pocas cosas más contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor. No lo hacía según la voluntad de él, lo hacía según la voluntad del Señor porque recibía revelación. Pero él pensaba que todavía todo estaba hecho de su parte, ¿no? Y él pensaba realmente eso, pero el Señor le estaba dando otra oportunidad de escribir algo, y que iba a ser porque él había visto las cosas que iban a pasar y que necesitábamos para nuestros días este conocimiento que viene en esos capítulos, que son muy buenos. Pero yo creo que algo nos pasa en la iglesia o con nuestros llamamientos,
que llegamos a tener muchos años en la iglesia y que pensamos que ya todo está hecho, ¿verdad? No sé, yo creo a veces digo, ay, ya me llamaron de esto, a lo mejor no me vuelven a llamar, pero conozco una hermana que desde mi juventud fue presidenta de Mujeres Jóvenes y todavía la sigo viendo turnarse en otros llamamientos, pero siempre termina volviendo a Mujeres Jóvenes, a un llamamiento así. Y me encanta ver a la hermana que tiene ese espíritu de servicio siempre. No se ve cansada. A lo mejor podría, como persona natural, física, cansarnos en algunas ocasiones, pero el Señor siempre está de la mano de nosotros. Nosotros podemos tomar su mano para poder seguir con nuestras responsabilidades o llamamientos, ¿no? Así es. Y por otro lado, Damara, yo también conozco algunos hermanos que cuando llegan a cierta edad y se les extiende un llamamiento, dicen, no, yo ya serví mucho, yo ya traje mucha gente a la iglesia, yo ya fui, y te dan su currículum, ¿verdad? Y, qué bueno que tocaste ese tema porque... y bueno, para los que no sepan, Damara y yo vamos al mismo barrio, entonces son chistes locales. Entonces, hay una pregunta que me gusta mucho del manual que dice, ¿cuáles son otras maneras de negar a Cristo? Y ya lo platicaba ahorita. Para ti, Damara, y hablando en este contexto, ¿de qué manera como miembros de la iglesia que vamos todos los domingos también podemos estar negando a Cristo? A lo mejor no platicarles a nuestros conocidos más cercanos que somos miembros de la iglesia. Y creo que puedo agachar mi cabeza porque a veces muchas personas no pueden saber que yo tengo ciertos principios. Más sin embargo, cuando me topo a lo mejor con que me ofrecen café, que es lo más común, ahí sale la oportunidad, ¿no? Pero yo creo que negar a lo mejor la religión es evitar hablar de que somos miembros de la iglesia, ¿no? Fíjate que yo concuerdo contigo y también creo que otra de las maneras de negar a Cristo es negar a obedecer los convenios que hemos hecho, como por ejemplo el dar una bendición o el negarnos a aceptar un llamamiento o el dejar un llamamiento tirado a medias. Y son maneras a lo mejor que se oyen muy extremas de negar a Cristo, pero son en esos pequeños momentos en nuestra vida en donde debemos de testificar con actos y no solamente con palabras, ¿ok? Entonces, creo que sería importante, como nos indica el manual, que meditemos cómo podemos ser fieles a Jesucristo y aún serle fiel cuando tengamos oposición en nuestras vidas y tengamos pruebas que creamos que son difíciles de llevar a cabo. Así es, Adrián. Muy bien, y esto nos lleva al segundo punto del manual. Las ordenanzas del sacerdocio deben de administrarse como las manda el Señor. Y bueno, aquí me gustaría a mí poner en contexto e invitar a todos a que nos imaginemos en una película. Moroni huía de un lado a otro escondiéndose para que no lo vieran, porque si lo veían tenía que negar a Cristo o morirse. Y sin embargo él se daba el tiempo de hacer algo para lo que él decía que no era bueno, escribir, ¿ok? Y entonces él se tomó el tiempo para describir detalladamente algunos de los procesos administrativos de cómo efectuar las ordenanzas. Y bueno, uno pensaría, pues si Moroni está viendo que la iglesia va a ser restaurada y que la iglesia va a estar con profetas nuevamente, que podrían recibir la revelación de cómo hacer las cosas, ¿por qué entonces detallarlas él? ¿Qué te imaginas, Damara? ¿Por qué? ¿Qué pasaría por la mente de Moroni si tú fueras él y supieras que va a haber profetas en un futuro? ¿Por qué detallar esas ordenanzas? Yo creo que se detuvo a pensar en la redacción que hizo mi padre. A lo mejor no viene detallada la oración. Y él la sabía, pero no podía dar por hecho que nosotros, ¿no? Y habiéndosele mostrado todas las cosas, él sabía que iba a haber una gran apostasía. Entonces, que íbamos a ocupar que realmente se describiera. Y sí, como dices,
pudieron haber tenido revelación, pero es un testimonio más de que el libro de Mormón es revelación pura del Señor, ¿no? Y que sus ordenanzas tienen un orden. Él conocía el orden de la oración sacramental a como Jesucristo la instruyó. Entonces es diferente a que tengas el diálogo original por alguien que vivió más cercano a la época de Jesucristo, a que digas, la recibí por revelación. No sé, me gusta. Hay una escritura que dice que por boca de 2 o 3 testigos se establecerá la verdad de todas las cosas. Y una de las misiones principales del libro de Mormón es precisamente esclarecer esos puntos que la Biblia, por tantas traducciones que ha tenido, no es probablemente tan precisa y clara. Entonces, de todas las comunidades cristianas y de todas aquellas personas que han tenido excelentes ideas de cómo hacerse las cosas, Moroni se encarga de enseñarnos exactamente cómo es que el Señor quiere que sucedan las cosas. Y vamos a leer un poquito las escrituras. Ya estamos en el capítulo 2 de Moroni. Y vamos a ver el siguiente capítulo. Vamos a ver Moroni. Y me gusta mucho poder ver palabra por palabra. Dice, las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido, al imponerles las manos. Él tenía los registros. Y entonces él hizo un compendio. Y sabía exactamente las palabras. ¿Nos ayudas, Damara, por favor, a leer el versículo 2 y 3? Que por cierto me parece maravilloso. Y dice, y los llamó por su nombre diciendo, pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que aquel a quien impongas las manos le confieras el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis discípulos. Mis apóstoles, perdón. El 3 dice, y Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición. O sea, aquí está aclarando que fue cuando él estuvo en las Américas. Y la multitud no lo oyó, no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron. Y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos, descendió el Espíritu Santo. Me gusta mucho que es tan específico cómo se realiza la ordenanza. Aquel a quien impongáis las manos, le confiaréis el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces vemos que a alguien se le ocurrió que conferir el Espíritu Santo es empujarlo o es solamente declararlo? Él, como ya lo hemos venido diciendo a través de este episodio, tuvo la delicadeza de hacerlo paso por paso para que no hubiera margen de error, ¿ok? Y José Smith en los 13 artículos de fe se basa en esto que dice el artículo de fe que creemos en el don del Espíritu por la imposición de manos. Para José Smith, al restaurar la iglesia, fue más fácil entender los procesos. Muchos de los procesos de la iglesia recién restaurada, que vamos a ver la siguiente temporada, gracias a esos capítulos que escribió Moroni. ¿Okay? Y capítulo 3 habla en cuanto a la importancia del sacerdocio y de la preparación. Y aprendemos que después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, también les imponían las manos. ¿Okay? Y entonces me gustaría que me ayudaras a leer Doctrina y Convenios 20:37, donde habla acerca de las instrucciones sobre el bautismo y las calificaciones para la misma, por favor. Claro, dice el versículo 37. Además, por vía del mandamiento a la iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillan ante Dios, permítame tantito, y deseen bautizarse y vengan con corazón quebrantado y con espíritu contrito y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Entonces podemos ver cómo las enseñanzas de Moroni concuerdan completamente también con la revelación que José Smith estuvo hablando. Y bueno, en los capítulos 2, 3 de Moroni, inclusive el 4, el 5 y el 6,
Podemos ver cómo Él nos habla de la confirmación, ¿ok? Podemos ver cómo nos habla acerca de la ordenación del sacerdocio, también de la Santa Cena, de la Santa Cena, que yo creo que ahí podemos pasar toda una clase analizando palabra por palabra, inclusive en lo que acabamos de ver ahorita, los requisitos del bautismo y cómo es que podemos cumplir con ellos. Entonces, basándonos en lo que hemos aprendido, Damara, de esos capítulos, ¿cómo cambiaríamos la forma de pensar en cuanto a esas ordenanzas, en cuanto a participar en ellas o preparar a otras personas para ellas? Me gusta tu pregunta, porque la respuesta... Es del manual. Muy bien, leíste el manual. Estudiaste la clase, perdón. El versículo 2 del capítulo 2 y el versículo 2 del capítulo 3 dice algo muy importante. Dice, y los llamó por su nombre diciendo, pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración. Eso dice el capítulo 2 sobre conferir el don del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 dice, después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, les impondréis las manos para conferir el sacerdocio, ¿no? Pero dice que después de orar. Entonces, ahorita preguntaste cómo nos preparamos o cómo veríamos ahora esto de imponer las manos para el don del Espíritu Santo o conferir el sacerdocio, ¿no? Dice que se preparaban orando al Padre. Entonces me pongo a pensar, yo no tengo el sacerdocio, pero Adrián sí lo tiene. Entonces me pongo a pensar la preparación que ustedes como varones tienen para poder no solamente imponer las manos sobre alguien y hacer una oración, sino que esto requiere meditación y preparación espiritual, ¿no? Y orar al Padre yo creo que es la herramienta más poderosa porque el Señor aquí lo indica, ¿no? Por medio de Moroni. Entonces, Adrián, ¿tienes alguna experiencia en la que te hayas preparado especialmente para una bendición o para conferir el sacerdocio? Sé que tienes un hijo. Pues mira, más que una experiencia específica, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la playa, y la playa de aquí de Sonora, el norte de México, es donde el desierto se junta con el mar. Entonces hay montañas o cerros muy especiales para mí, porque es todo un desierto que le están pegando las olas del mar, y de repente en algún punto de la montaña hay un árbol o hay un saguaro, y no suelen ser chiquitos, suelen ser grandes, y salen directamente de la piedra de la montaña. Y entonces siempre me gusta tomarle fotos, porque se me hace increíble cómo una semilla una semilla puede germinar en medio de tanta adversidad como lo es una roca. Y yo creo el desierto. Y en el desierto, ¿okay? Y con agua salada alrededor todavía, pues no. Y donde no hay lluvia y bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la oposición que nosotros vivimos o que viven nuestros jóvenes los ayuda y nos ayuda a ser mejores discípulos de Jesucristo a través de aplicar las enseñanzas que vienen en las Escrituras, de esforzarnos por vivir a la manera en que Moroni describe cómo una persona debe de prepararse para un bautismo. Pero también es la misma preparación que tenemos que continuar a lo largo de nuestra vida, ¿okay? Entonces yo creo que la oposición es algo bueno, es algo que nos ayuda constantemente a crecer y a ser mejores. Pues bien, Adrián, hace un momento nos hablaba sobre la Santa Cena y me encanta porque el siguiente tema se refiere a la Santa Cena, que tomar la Santa Cena me ayuda a acercarme más a Jesucristo, y como lo hemos visto en otros capítulos, el momento en el que tenemos la oportunidad de tomar la Santa Cena es un momento muy especial, o por lo menos uno debe de hacer de ese momento un momento especial, un momento en el que uno puede hacer una retroinspección de cómo estuvo la semana, porque se supone que cada semana renovamos nuestros convenios con el Señor, pero sin embargo debemos de estar constantemente recordándolo, que en la oración sacramental es donde escuchamos estas promesas también que el Señor nos hace a nosotros. Y vamos a analizar lo que
Moroni nos enseña en el capítulo 4 y 5, ¿verdad? Así si no es. me equivoco. Moroni 4, versículo 3, y después en el capítulo 5 y versículo 2, ahí vienen las palabras de las oraciones sacramentales y el profundo significado de ellas. Así es, exactamente. Pero antes, Adrián, me gustaría leer el versículo 1 del capítulo 4. ¿Por qué? Porque trae ahí una enseñanza muy importante. Dice, la forma en que sus célderes y presbíteros administraban la carne y la sangre de Cristo. Aquí ya está hablando de quiénes eran los que administraban eso. Así es. Entonces es importante, sobre todo porque hablábamos de cosas administrativas de la iglesia, es importante que sepamos realmente quiénes son los que pueden o tienen las llaves, ¿así se dice, Adrián? Sí. Del sacerdocio para poder bendecir la Santa Cena. Y dice, la sangre de Cristo a la iglesia, y la administraban de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Por tanto, sabemos que la manera es correcta. Y lo está declarando, era correcto. Hay que recordar que en Tercer Nefi del 18, del 1 al 11, Cristo instituye la Santa Cena. Exacto. Pero no vienen las palabras ni las oraciones. Ajá, no vienen exactamente, ¿no? Viene que primero ellos tomaban la Santa Cena y después la repartían con los demás. Pero Moroni tuvo la delicadeza de escribir precisamente porque sabía que en un futuro lo íbamos a ocupar. Y entonces, Adrián, sí, pues, ¿qué te parece si tú los lees? Porque los hombres siempre las leemos y ahora tú puedes tener la oportunidad de leerla. Claro que sí. Me encanta, me encanta. Dice en la oración del pan, y dice, oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Me encanta la parte de la escritura que dice que tomamos el pan para nuestras almas. Sí. Que un acto físico, el pan en realidad te da energía física, pero en esta ocasión estás comiendo para darle fuerza al espíritu, a tu alma. Y también te dice lo que significa que estás haciendo al momento de participar el pan. Número 1, a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. ¿Okay? Número 2, recordarle siempre. Damara, y siempre es saliendo de la capilla, el día siguiente que vas a la escuela o al trabajo, cuando estás en alguna transacción de negocio, cuando vas manejando y se te mete alguien enfrente de ti y te quedas así trabado de coraje. También en esos momentos. ¿Okay? Siempre. Y no creo que algunos se queden trabados. Y además de recordarles siempre, prometemos guardar los mandamientos. Así es. Y entonces viene la promesa, porque esto es un convenio, ¿verdad? Yo prometo y él promete. Y la promesa es poder tener el Espíritu Santo con nosotros. Y entonces, qué importante es esto, porque nos bautizamos y se nos da el don del Espíritu Santo. Y entonces mucha gente dice que no es necesario ir a la iglesia porque dice la Escritura que en donde estén 2 o 3, ahí estará el presente. Pero para poder mantener el Espíritu Santo con nosotros, según la Escritura, debemos de participar del pan. Que viene siendo renovar nuestros convenios bautismales. Y fíjate que fue algo que yo aprendí ya en mi juventud. O sea, bueno, renovamos nuestros convenios. ¿Qué convenios? Y luego ya, pues los convenios bautismales, las promesas que hiciste al bautizarte, ¿no? Entonces, me parece maravilloso que cada semana tengamos la oportunidad de renovar esos convenios. Me refiero a que cuando te bautizas sales limpio del agua. Y entonces tenemos la oportunidad cada semana también de limpiarnos por medio de los sacramentos, ¿no? ¿Qué significa renovar, Damara? Vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. El otro día mi hija prendió la televisión y quería ver una aplicación en la televisión. Y entonces decía, su pago no ha sido procesado. Entonces ella me decía, papá, no pagaste esta aplicación.
y no puedo acceder a ella. Le digo, pero estoy suscrito, le digo. Sí, pero no pagaste. Entonces tuvimos que poner la información de la tarjeta y ya pudimos accesar al contenido. Renovaste. Renovamos el contrato que ya teníamos. Y entonces una vez renovado pude accesar a la información. Una vez que participamos del pan y del agua, accesamos nuevamente al poder, a los beneficios del don del Espíritu Santo. Wow, me encantó. Okay, vámonos con Claro la que sí. bendición del agua. ¿Qué te parece? Sí, a ver. Y lo voy a leer yo. Lo que me gusta es que no me equivoqué. Vamos a ver, dice en el capítulo 5, versículo 2. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Damara, y para poder entender más plenamente lo que significa ser santificados, me gustaría irme a Doctrina y Convenios 59, versículos del 9 al 12, y ver un poquito de lo que significa esto. Cuando nosotros participamos del pan y del agua, se nos promete santificación, ¿okay? Y constantemente en ambas oraciones habla de que nos acordemos de Él, ¿okay? Y en Doctrina y Convenios 59:9 dice: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad este es un día que ha sido señalado para descansar a tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y el versículo 11 habla de los sacramentos, dice: sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y en todo tiempo, pero recuerda que en este día del Señor ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y Damara, no es llegar el domingo y tomar solamente de los sacramentos. Hay un himno en inglés en la primaria que me gusta mucho. No sé si está en español, pero ni lo voy a cantar, ¿verdad? Pero traducido más o menos dice así: el sábado es un día especial. Y luego ya te dice que hacemos y yo decía, pero ¿por qué el sábado si el día domingo es el día de reposo? ¿Que no? Pero ese día domingo requiere preparación. Exacto. Y entonces el himno continúa diciendo que planchamos la camisa, limpiamos nuestros zapatos, y entonces te describe todas las cosas que deben de estar listas. Yo creo que algo que sucede muy común en casa, en muchas de las casas, en la casa de un servidor por lo menos, es que sí, te levantas con todas las ganas de ir a la capilla y de repente mi hijo Max nunca encuentra los zapatos. Y Susan, que es mi hija más chica, nunca encuentra su moño. Y entonces empieza la oposición ahí a enfrentarse y a irse a lo mejor el espíritu. Y eso que entramos a las 12, a ver cómo nos va ahora que entremos a las 9 de la mañana con el cambio de horario. Pero más allá de la preparación de los zapatos o de la camisa, debe de haber una preparación espiritual. Dice Doctrina y Convenios que vas y hablas confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Damara, ¿cómo te preparas tú o cómo debemos de prepararnos para participar de la Santa Cena? Primeramente, sentándonos a tiempo en nuestra banca o en nuestra silla. Y yo en lo personal sí me tomo mi tiempo de meditar lo que está pasando, ¿no? Y pensar en El Salvador. En otro capítulo habíamos hablado de esto y se me quedó muy grabado, ¿no? Tener la oportunidad de pensar en Jesucristo, de pensar en nuestra semana, lo que no hicimos muy bien y también las cosas que hemos hecho bien. Entonces, eso también te ayuda como a concentrarte en el momento, ¿no? Y en renovar el convenio. En renovar el convenio, exactamente. Y es algo que tratamos de inculcar en nuestro hogar. A veces, como dice Adrián, las prisas nos
nos ganan. Pero ahorita la verdad es que estamos teniendo la reunión, ay, ¿cómo se llama? Bueno, el consejo de barrio. El consejo de barrio, perdón. Y estamos yendo muy temprano. Entonces, como yo soy la mamá y el obispo está en la capilla desde mucho más temprano. Porque Damara es la esposa del obispo, ¿verdad? Sí. Entonces, mis hijos también están temprano y se preparan. Ellos tocan piano, así que cuando la gente empieza a llegar, ellos ya están tocando piano. Y me encanta que es maravilloso este preámbulo, o sea, el previo, porque ellos mismos ya están sintonizados. Y mi niño, el más pequeño de 8 años, tengo una foto en la memoria tan clara, donde él está con sus ojos cerrados haciendo una oración. Yo no le dije que orara, yo no le dije que pensara en Jesucristo. Él tomó la Santa Cena y inmediatamente dobló sus bracitos. No sé qué estaba Una pensando. foto mental. Perdón, eso, es una foto mental. Ya andas con la selfie en el sacramental. ¿O sí? Ah, no es cierto. No, nos portamos bien. Y sí, eso para mí es conmovedor. Saber que a su corta edad ellos pueden sintonizar con el Espíritu para esta ordenanza sagrada, ¿no? Que donde ellos renuevan sus convenios. Y a mí me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando, si pueden escribir en los comentarios que vienen aquí abajo, de qué manera podemos prepararnos para participar de los sacramentos. Yo creo que es muy enriquecedor cuando personas de diferentes partes del mundo nos comparten ideas y costumbres que se hacen en esos lugares, y entre todos podamos aprender las mejores maneras de prepararnos para los sacramentos. Así es que ahí está la primera tarea, escribir ahí en los comentarios cómo podemos prepararnos. Y no es necesariamente algo que tú hagas, es algo que tú creas que sea una buena idea para hacerlo. Y el último tema que vamos a tratar, Damara, es precisamente una de las ideas que podemos hacer para prepararnos para la Santa Cena. Cuidarnos unos a los otros. ¿Ok? Qué interesante. La semana pasada mi presidente de Quórum de Élderes me asignó una familia nueva que se acaba de bautizar, y entonces pues normalmente digo, ya tenía 3 familias, y entonces le digo, una más, le digo sí, me dice, una más y las que vengan, y entonces ya iba a empezar a bromear con él, y recordé esta parte tan importante que es el ministrar. Aquí dice cuidarnos unos a los otros, pero hoy en día le llamamos ministrar. Y la decisión de seguir a Cristo es individual, pero es nuestra responsabilidad velar porque los demás miembros de la iglesia se mantengan en la vía correcta. ¿Okay? Y me gustaría que pudiéramos leer Moroni 6, 4 y 5, por favor, Damara. Claro, de hecho son los que tenía en mente. Y dice el versículo 4: y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres a fin de que se hiciesen memorias de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en el camino recto, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Que claro lo dice, o sea, que Jesucristo solamente es el que puede actuar sobre su fe, ¿no? Y el 5, Damara, claro, dice, y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Damara, desde el versículo 4, donde dice que se inscribían sus nombres, nos describe un consejo de barrio tal cual. Tú decías ahorita, me toca ir temprano al consejo de barrio. Esta es la finalidad de un consejo de barrio: hablar, estar atentos, orar, ver por las familias y ver por el bienestar de las almas de estos que acabamos de inscribir en los libros de la iglesia. Bueno, ya no son libros, ahora son los registros por computadora, ¿verdad? Pero me gusta mucho y me gusta entender que la iglesia es exactamente igual
así como en la antigüedad, hoy en día. Antes se inscribían sus nombres a lo mejor en papiros, en piedra, en papel, no, en cuero, no sé. Hoy es en computadora, pero lo principal es velar por sus almas y por el bienestar. Y que es lo mismo que hacían los miembros de la iglesia en la época de Moroni. Vamos a leer Moroni 6, de versículos del 4 al 9, pero vamos a enfocarnos en el 5, por favor. Uh-huh. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Me parece aquí la descripción de nuestro domingo y sobre todo la escuela dominical también. Así es. El 6 dice, y se reunían con frecuencia para participar del pan y el vino en memoria del Señor Jesús. Fíjate que ahorita que estaba leyendo la oración sacramental, menciona el vino, ¿no? Y precisamente la próxima temporada vamos a hablar del cambio del vino al agua. Pero me encanta que... Spoilers, sí. Siguiente temporada. Pero lo especifica, ¿no? Y en memoria del Señor Jesús. Y dice el 7, y se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos. Se esforzaban. Y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad y eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia, y si no se arrepentían ni confesaban su nombre, eran borrados y no eran contados entre el pueblo de Cristo. Y el manual de esta semana nos hace una sugerencia y dice que pensemos en las personas que asisten al barrio. Dice, hay alguien que puede tener la necesidad de recibir tu amor. El manual no dice ve con los que te tocan ministrar. Dice, piensa en alguien que pueda recibir tu amor, o tal vez que se haya bautizado recientemente, o alguien que haya regresado recientemente. ¿Y cómo podemos nosotros hoy en día hacer que las cosas que escriba Moroni puedan ser similar a la experiencia que vivan ellos? ¿Sabes qué me pasa? Que en nuestra reunión con el obispo, al finalizar, él siempre pregunta, ¿hay alguna familia que se haya venido a nuestra mente? Y a veces salen nombres que hacía mucho no recordábamos, ¿no? Pero sin embargo siempre hay alguien que dice, yo lo recuerdo, o pasó esta situación, pero entonces se nos hace la invitación de ir por ellos, ¿no? Y es lo que nos toca a nosotros como miembros de la iglesia, ayudar en esa parte, porque precisamente para eso estamos, para hermanarnos unos a los otros, ¿no? Lo importante es fortalecer a los nuevos miembros, ¿verdad? Y hay un mensaje del presidente Dallin H. Oaks titulado La necesidad de una iglesia, y creo que por ahí nos quieres compartir algo. Sí, me encanta porque al principio del discurso habla de que hay personas que piensan que realmente no necesitamos de la iglesia para vivir una vida buena, ¿no? Piensan que están bien. Era una historia hipotética, ¿no? Tal persona piensa que les enseñan principios buenos a los hijos y que no es necesario. Pero, sin embargo, en la actualidad necesitamos de la iglesia en nuestras vidas. No solamente para que nos digan que somos borreguitos nada más siguiendo a otros, sino que realmente necesitamos. Hace poco platicaba con aquí un compañero que las iglesias, si se deja de pertenecer o de asistir a las iglesias, el de Oaks lo menciona, porque él no se refiere solamente a nuestra iglesia, sino se refiere a todas las iglesias, que hay una disminución que asusta de personas que dejan de ir a la iglesia, y cuando una persona deja de ir a la iglesia, el país entero empieza a tener problemas. Entonces nos privamos de bendiciones por dejar de asistir a la iglesia, porque la iglesia nos junta con personas que nos ayudan a progresar, ¿no? Entonces esa es una de las partes que me encantan. Y dice aquí que hay personas que también vamos a la iglesia y que pues llegamos y decimos, no, pues la iglesia no me sirvió de nada hoy, o no escuché nada edificador, o no me sentí querido, o me ofendieron. Y me encanta porque el presidente dice, lo voy a leer porque si no me lo voy a perder. Dice, algunos dicen que ir a las reuniones no les resulta útil, mientras que otros dicen, no he aprendido nada, nadie fue amable conmigo o me ofendieron.
Las decepciones personales no deberían mantenernos alejados de la doctrina de Cristo, quien nos enseñó a prestar servicio, no a recibirlo. Con esto en mente, otro miembro describe el enfoque de su asistencia a la iglesia, que yo creo que es la forma correcta con la que debemos de ir a la iglesia, ¿no? Dice, hace algunos años cambié mi actitud en cuanto a asistir a la iglesia. Ya no voy a las reuniones por mí, ahora pienso en los demás. Hago lo posible por saludar a las personas que están sentados solas, dar la bienvenida a los que no a los que nos visitan y ofrecer mi servicio para una asignación. En resumen, voy a la iglesia cada semana por el propósito de ser activo, no pasivo, de ser una influencia positiva en la vida de las personas. Yo creo que te cambia la perspectiva completamente. Claro que sí. En vez de ir a ver qué recibes, ir a ver qué vas a ofrecer. Así es, y ahorita decías cómo nos preparamos para la Santa Cena. Realmente a lo mejor no necesitamos estar sentados meditando antes o tocando el piano, sino simplemente acercarnos a una persona. Siendo positivos. Exacto. En la semana y también el domingo. Claro, porque somos miembros de la iglesia toda la semana, Así todos es. los días, 24/7, ¿no? Muy bien. Pues Damara, Moroni nos enseñó en estos capítulos a enfrentar la oposición y a enfrentarla con integridad, con valor, y nos enseña cómo las ordenanzas del sacerdocio llegan a ser una guía divina para poder reconocer la importancia y cómo podemos tener un crecimiento espiritual. Me encanta que sus escritos son un mapa, así bien detallado, de cómo debe de ser nuestra vida, inclusive en orden, si quieres, de cómo debemos de arrepentirnos, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo, el sacerdocio, y específicamente confiar en los méritos de Cristo, enriqueciendo nuestra comprensión y gratitud por la guía del Espíritu en nuestras vidas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Y si llegaste hasta aquí, queremos invitarte a que también en los comentarios pongas un emoji. ¿Qué te parece si los invitamos a que pongan un panecito o unas gotitas de agua? Así es, la ¿verdad? Santa Porque Cena. hemos hablado de la Santa Cena. Y pues, Damara, muchísimas gracias. A ti, Adrián. Los esperamos la siguiente semana con el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.